Tenía apenas 16 años cuando cruzó la frontera para convertirse en reina de España, casándose con el rey Fernando VII, un hombre que le doblaba la edad ya que tenía 42 años y estaba desesperado por asegurar el futuro de su corona con un heredero. Este era un matrimonio por poder, forzado, como dictaba el implacable protocolo de la realeza europea. La boda fue solo el inicio. Lo verdaderamente impactante ocurrió esa misma noche. Las crónicas cuentan que María Josefa Amalia de Sajonia, criada en un convento y sin ninguna preparación para la vida matrimonial, se encontró en la alcoba con una realidad física del rey que, según los testimonios de la época, era desmesurado y fuera de lo común. El susto fue tan grande que entró en pánico y salió corriendo de la alcoba, dejando al monarca profundamente avergonzado. Aquel episodio, repetido una y otra vez en los relatos de la corte, se convirtió en uno de los escándalos más delicados y comentados del reinado de Fernando VII. Esta es una historia totalmente documentada, extraída directamente de archivos y testimonios de la época. Para que no te pierdas más narraciones tan impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a sumergirnos por completo en el drama y la política de Madrid de 1819. María Josefa Amalia nació en Dresde el 6 de diciembre de 1803. Su destino, como el de cualquier princesa, era político, pero su infancia estuvo marcada por la tragedia y el encierro. Su madre murió siendo ella un bebé, lo cual llevó a que su padre la confiara en la austera disciplina de un convento cerca del río Elba. Ella creció rodeada exclusivamente de monjas, velas, oraciones y una fe tan estrictamente pura que su mundo se reducía a los libros piadosos. Prácticamente no conocía la vida fuera de esos muros. Creció siendo un alma inocente, una devota, un alma que estaba totalmente indefensa para el brutal juego de la política que le esperaba. Mientras la joven María Josefa vivía en el silencio conventual, a más de 2000 kilómetros, en Madrid, el rey Fernando VII vivía una crisis dinástica. Se había casado 2 veces, y 2 veces había fracasado en asegurar la línea de sucesión. En el año de 1819, el rey, con 42 años, necesitaba un heredero urgentemente. El futuro de la corona pende de un hilo. Las cortes europeas revisan candidatos. Se necesita una princesa joven, de buena sangre real y, sobre todo, que garantice fertilidad. Y ahí estaba ella, la princesa de Sajonia, sin experiencia en el mundo, pero virginal y disponible. El matrimonio se arregló con una velocidad implacable. El 20 de octubre de 1819, María Josefa Amalia llegó a Madrid para convertirse en la tercera esposa del rey. Todo estaba preparado para el gran ritual, la consumación del matrimonio. Pero María Josefa no estaba preparada. No sabía nada, absolutamente nada sobre la relación conyugal y el shock fue absoluto. Las crónicas y fuentes contemporáneas coinciden en que la reina mostró reticencias respecto a la vida conyugal debido a su crianza conventual y el matrimonio no se consumó fácilmente. Este fracaso inicial quedó registrado en reportes de la corte, humillando al rey. Fue en relatos y crónicas posteriores, difundidas por autores como Prosper Mérimée, donde se añadió la versión más escabrosa, afirmando que ella huyó gritando de la habitación, o incluso que se orinó y defecó del pánico. Si bien esta versión dramática se hizo famosa, la realidad histórica confirmada es que la reina temía el acto marital por su extrema religiosidad.
y el suceso se convirtió en un escándalo europeo. El problema dejó de ser solo conyugal para convertirse en un asunto de fe. La corte pronto comprendió la raíz del terror. La extrema religiosidad de María Josefa la hacía creer que el acto matrimonial era un pecado o una impureza. No eran simples nervios, era una barrera teológica. Para resolverlo, algunas fuentes señalan que se recurrió a autoridades religiosas para resolver las dudas morales sobre la consumación, buscando asegurar a la reina que las relaciones dentro del matrimonio eran morales y una obligación sagrada. Sin embargo, la documentación sobre una intervención papal directa no es concluyente. Aún así, la reina aceptó la obligación, pero bajo sus propias condiciones. Ella impuso rituales de purificación y rezos obligatorios, transformando la vida íntima en una fría obligación religiosa. El heredero, sin embargo, nunca llegó. Los años pasaron sin que el ansiado hijo naciera. María Josefa comenzó a desaparecer de la vida pública. Su papel se redujo a la discreción, pasando largos periodos en los palacios de Aranjuez y La Granja, lejos del bullicio de Madrid. Y mientras ella se retiraba, España ardía. Ella vivió desde la distancia el turbulento periodo del trienio liberal, con sus revueltas y el constante cambio político, seguido por la feroz reacción absolutista del rey. La reina era una sombra, prácticamente invisible en el torbellino de la historia política de su reino. El 18 de mayo de 1829, María Josefa Amalia de Sajonia murió en Aranjuez. Tenía apenas 25 años. La causa oficial fue fiebre. Tras 10 años de matrimonio, la reina, que temió a la noche, se marchaba sin dejar herederos directos. La corona seguía en riesgo. La historia, sin embargo, no esperó. Poco después, Fernando VII se casó por cuarta y última vez con María Cristina de Borbón, de quien hablaremos en un próximo video. María Josefa fue sepultada en el Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial, un lugar frío y majestuoso, un final tan distante y formal como había sido su vida. Durante casi 2 siglos, la historia la ha resumido en ese único suceso: la reina monja, la princesa asustada que huyó de su esposo. Pero investigaciones más recientes nos muestran una figura más compleja. Los documentos muestran que fue una mujer letrada, que escribía poesía de calidad y tenía una aguda comprensión de la política de su tiempo. El problema es que el titular, el escándalo, la imagen de la noche de bodas era demasiado potente. Fue una víctima de su educación y de un sistema político que solo la veía como una máquina de herederos. María Josefa fue más, pero nunca le fue permitido demostrarlo. Su tragedia es la de un potencial borrado por el escándalo de una sola noche. La historia nos dejó la foto del desastre, pero nosotros hemos visto la película completa. ¿Crees que María Josefa Amalia fue una víctima de su educación religiosa? ¿O simplemente una pieza fallida en un matrimonio y un sistema imposible? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta inmersión en la historia te atrapó, recuerda suscribir y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.